Buenas, Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ortiz? Bien, bien, por aquí andamos, con ganas de otra tardecita de podcast. ¿Tú qué tal? Bien, contento como siempre y hoy venimos con un tema que apareció hace unas semanas, estuvo comentando mucho en redes y el tema no es otro que el fallecimiento de una mujer que trabajaba para la empresa Conecta como teleoperadora y que el 13 de junio pues falleció, ¿no? A raíz de esta noticia, pues nos apetecía hablar no tanto del suceso, eh, sino pues hablar de los fenómenos que giran en torno al sector del call center, a las relaciones desiguales que se establecen en, en los trabajadores, en este caso los teleoperadores, y como digo, ¿no? Pues pata la charrada sobre los fenómenos que se derivan, ¿no? Por un lado, digamos, me sorprendió, aunque no es el primer caso, ni lamentablemente será el último, pero sí la frialdad, ¿no? De cómo puede ser digamos, este caso, el paradigma, lamentablemente, de muchos y muchos sectores del mundo laboral en la actualidad. Sobre todo, lo más heavy, creo yo, que es el hecho de que cuando parte, por lo menos, de la plantilla se dio cuenta de que esta mujer había fallecido, por lo visto, aunque no se ha reconocido oficialmente por parte de la empresa, pero sí lo han dicho trabajadores, varios, que se les obligó a seguir currando. O sea, a sabiendas de que tenían allí el cadáver de una señora, o sea, increíble. Eh, entonces, bueno, esto me llama la atención y hasta qué punto esto es representativo, no quizás llegar a ese extremo, pero sí cómo el rendimiento se superpone a cualquier otro, y la productividad a cualquier otro interés vital, ya a nivel puramente de necesidades vitales, ¿no? Eh, y que se llega a veces a extremos como este, ¿no? Hay un momento, porque digamos que el análisis de este caso lo hemos hecho a través de la escucha de un podcast del diario.es, que está, desde mi punto de vista, está muy bien, y se menciona que la empresa desvinculó la razón del fallecimiento del trabajo, de las actividades, de las tareas en sí, ¿no? Bueno, yo no lo sé, no estaba allí, pero con independencia de esto, es obvio que en muchas ocasiones, y sobre todo en trabajos así con que generan tanta ansiedad y que requieren de tanta presión para poder llevarlo a cabo y que son tan inhumanos en última instancia, es obvio que genera y que esto tiene consecuencias, ¿no? Hace unos meses hablaba con mi pareja de hasta qué punto las empresas no deberían pagar los oculistas a sus empleados. Empresas que digamos, de oficina, que obligan al empleado a estar trabajando a través de un ordenador. Porque es que la vista de esas personas se ve afectada por la pantalla. Tantas horas con las luces azules estas, etcétera, ¿no? Quizás también cuestiones de estar sentados tantas horas, etcétera, etcétera. Esto recae sobre las personas y sobre su propio bolsillo, cuando es obvio que existe una vinculación directa con las tareas que se han de desarrollar. No, porque esto ya viene cubierto en el sueldo. No debería, no debería. Es como si, ¿dónde está, digamos, existe un baremo, ¿no?, de peligrosidad a partir del cual se paga un plus o no? Pues creo que se debería ampliar porque existen unas consecuencias directas y obvias. En relación a la primera reflexión que realizabas, ¿no? La frivolidad de los trabajadores, los distintos relatos que podemos encontrar en torno a qué hicieron los trabajadores cuando sucedió eh, la circunstancia. También en el podcast, ¿no? Se reflexiona eh, a propósito de la precariedad, de la necesidad, y pone el ejemplo de una persona que desafortunadamente fue desahuciada, una mujer fue desahuciada y ese mismo día perdió la casa y perdió el trabajo. La misma empresa a la que estamos haciendo mención la, la echó del trabajo, ¿no? Y muchas veces hemos hablado como el hecho de que tú tengas que buscar tu porvenir económico a través del mercado de trabajo, teniendo en cuenta que el mercado de trabajo no es capaz o no quiere eh, abastecer todos los puestos de trabajo con capital humano,
pues hace que tú te encuentres en una situación de necesidad que provoca estas consecuencias, ¿no? El miedo, el hecho de no querer levantarte de la silla y ayudar o intentar contribuir por el hecho de tener represalias, ¿no? En el podcast queda muy patente cómo este sector, el de los teleoperadores, está sumergido en la precariedad, pero hablamos de este sector y podemos hablar también del mundo de la hostelería, por ejemplo. Entonces, yo destacaría esto, ¿no? Quizás la inoperancia de las personas viene dada por esta relación de desigualdad, ¿no? Donde el trabajador o la trabajadora no puede articular una respuesta de ayuda frente a las consecuencias que puedan derivarse, ¿no? Sí, claro. Sí, al final de facto es una imposición. Y además creo que también lo mencionan en el podcast en un momento dado, el perfil de los que trabajan en el call center, de los teleoperadores, es muy determinado, ¿no? Es muy específico. Y teniendo en cuenta cuáles son las condiciones laborales, la gente llega allí pues por obligación, porque no tiene una alternativa, ¿no? También yo me planteaba hasta qué punto, por tanto, esto se diferencia de la esclavitud. La gente acaba allí por obligación, las condiciones son una mierda, de facto se ven obligados a veces a reprimir sus necesidades básicas de mear y cagar o de beber, o de descansar porque les miran mal, porque lo despiden, porque necesitan el dinero, ¿no? Claro, esto también se menciona en el podcast, me parece muy interesante. Muchas veces se vincula los altos niveles de exigencia y de presión consecuente a los trabajos bien remunerados y con grandes responsabilidades, ¿no? Y gran prestigio asociado, por cierto. Y yo no lo negaré, seguramente, ¿no? Requiere de estar muchas horas pendiente del teléfono y son muy exigentes. Pero bueno, por lo menos se cobra bien. Pero es que también eso se da en los curros de mierda. Podríamos mencionar, como has hecho, el sector de la hostelería, las teleoperadoras, todas los sectores de limpieza, las Kellys, todo este tipo de trabajos muy precarios, los repartidores, todo este tipo de trabajos están muy mal remunerados y también están sometidos a altísimos niveles de exigencia, de estrés y de ansiedad derivada. Y encima, pues eso se cobra una puta mierda. ¿En qué se diferencia de la esclavitud? No, tú eres libre de ir a otra empresa y negociar en condición de igualdad con el jefe. Ya, claro, seguro, ¿no? Por eso la gente aguanta esta mierda, ¿no? Leyendo, por ejemplo, a David Casasas, a Daniel Raventós, que hacen referencia a este concepto, a este fenómeno y lo explican, ¿no? Desde un punto de vista histórico, podemos ver que la definición puede ser perfectamente adaptable a los tiempos de hoy, aunque no se utilice, ¿no? Porque el hecho de utilizarlo parece ser que proyectas un discurso que no se amolda con la realidad, ¿no? Pero, insisto, ¿no? La definición de esclavo no es otro que aquel que dependía de la vida de otro para poder vivir. Si extrapolamos esta definición a día de hoy y lo relacionamos con lo que comentábamos antes, ¿no? Esta necesidad que tenemos para ir a los mercados de trabajo, pues ya podemos ver, ¿no? Esta dependencia existente entre el trabajador y el empresario. El liberal que nos esté escuchando dirá, bueno, ya, pero es que desde mi doctrina, ¿no? Desde el punto de vista de mi doctrina, el sujeto es libre en tanto que es sujeto de pleno derecho y tiene la libertad de poder decidir si quiere trabajar con ese empleador o no hacerlo, ¿no? Pero como venimos comentando, hay cuestiones que forman parte de la materialidad de las personas, de cada uno, y cuando tú tienes que pagar un alquiler o tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagar el colegio de tus hijos, tienes que hacer la compra, etcétera, etcétera, tú estás sujeto, ¿no? a este tipo de dinámicas y por lo tanto tienes que ir sí o sí al mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas relaciones de dependencia con el mercado de trabajo asalariado, más luego sumado a, como comentaba antes, un mercado de trabajo muchas veces excluyente, ¿no? Donde tenemos unas tasas de paro del 15%, del 12%, pues hace que, llegados a un punto, pues obviamente no tengas la capacidad para decidir, ¿no? Y tragues con lo que sea, ¿no?
Entonces, bueno, quizás recuperar este concepto, este fenómeno, puede ser interesante más que nada para visibilizar estas relaciones de dependencia y las consecuencias que eso genera. No estrictamente hace falta utilizar el mismo término, se puede reconfigurar, pero es importante, ¿no?, destacar esto. Con respecto a esta visión liberal, ¿no? Que presupone, ¿no? Bueno, es que el empleado puede dejar ese trabajo e irse a otro porque es ciudadano de pleno derecho, etcétera. Ya, pero es que existen una serie de elementos que no se tienen en cuenta en esta lógica y que sí que tienen determinación para las personas. Y también hemos de tener en cuenta que las personas, en su mayoría, y esto está demostradísimo, prefieren unas condiciones laborales dignas siempre y cuando se lleguen a unos mínimos salariales. Obviamente eso sí tiene que estar garantizado básicamente para poder comer y vivir mínimamente. Pero si se llegan a estos mínimos que fluctúan en función de la sociedad en la que se viva, de la familia cuán grande sea, etcétera, y la edad que se tenga en una serie de parámetros, si se llega a este mínimo, la gente prefiere seguir en un curro en el que esté mínimamente a gusto que irse a otro en el que quizás está peor, pero cobra un poco más. Entonces, si la gente acaba en estos curros tan precarios, obviamente no responde a una voluntad, responde a una imposición y como consecuencia no es libre y por tanto esta premisa liberal es mentira. En el momento que quiera se puede ir a otra empresa, si se va a otra empresa será otra puta mierda porque no tiene acceso efectivo a unos curros con condiciones laborales dignas. Bueno, no lo tiene porque no ha trabajado lo suficiente para ello. Ya, bueno, podemos debatirlo sino otro día, pero obviamente yo considero que no es así. Hay un libro que hemos mencionado hace tiempo en alguna ocasión, de Owen Jones, bueno, que se refiere el proceso de desprestigio de la clase obrera, concretamente en Reino Unido, pero yo creo que se puede extrapolar a todo Occidente, y en un momento dado habla de las condiciones de trabajo de las teleoperadoras, ¿no? Como es un trabajo muy atomizado y como consecuencia deshumanizado. Cada uno está en su parcela, dividido, y además con cascos, entonces dificulta la comunicación con los compañeros y en última instancia todo se deshumaniza, ¿no? También se hablaba en el podcast en un momento dado de la existencia o la necesidad de existencia de protocolos para responder a estas situaciones en las que muere un compañero de trabajo. ¿De verdad hace falta un protocolo que mencione específicamente cómo se ha de responder? Y en el caso de que sea necesario, porque quizás hay que recogerlo todo, no me parece mal necesariamente, ¿no? Que esté todo por ley y así luego no hay problemas, perfecto. Pero ¿de verdad es necesario que la gente se lea el protocolo en este caso para saber qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, obviamente, es dejar de trabajar inmediatamente en cuanto se sabe que a una persona ha muerto y que le den por culo al trabajo y a ver qué se puede hacer. Poco se puede hacer si la persona ya ha fallecido, pero obviamente hay que dejar de trabajar. O sea, no tiene que recogerlo el protocolo. Si lo recoge, mejor. Pero me parece bastante lamentable y que evidencia que tenemos grandes problemas en la sociedad. Yo cuando escuchaba el podcast me venía en mente esta idea del plan de contingencia, ¿no? Un plan de contingencia, por ejemplo, que existe a día de hoy en muchas empresas cuando sucede una pandemia. A raíz de la pandemia, pues los departamentos de recursos humanos, como se dice en catalán, es van a afanyar, ¿no?, para hacer los planes de contingencia, pero en este tipo de situaciones no había plan de contingencia y lo que se está hablando, como decía el podcast, es qué hacer cuando sucede. Yo me enmarco en la reflexión que tú hacías, ¿no? Al final, la respuesta que tú tienes delante de estas circunstancias no es más que la evidencia del paradigma en el que te encuentras. Si tu paradigma es el paradigma del rendimiento productivo, pues lo que vas a hacer va a ser dar una respuesta como la que dio la compañía, en este caso los responsables que estaban allí, ¿no? De seguir trabajando. Ustedes sigan trabajando. Aquí un cadáver, pero ustedes sigan trabajando. Si tu paradigma es el opuesto, es el de las personas, pues se opera como tú has comentado, ¿no? Oye, vamos a parar esto y vamos a intentar hacer todo lo posible para ver cómo podemos ayudar, ¿no? Vamos a parar la máquina. En el podcast se habla mucho, ¿no?, del engranaje, de la máquina, y ya te cedo la palabra, pero antes de terminar, simplemente destacar, ¿no?, cómo estos dos paradigmas también responden pues a dos metáforas, ¿no? En el caso de el paradigma del rendimiento productivo sería esta lógica maquinal, ¿no?, de engranajes. Tú eres un engranaje y por lo tanto tienes que seguir operando. Esto también lo que hace es que los individuos se vuelvan sustituibles. ¿Qué importa que esté Paco, Pedro o María si al final
son engranajes de una máquina más grande y son prescindibles. Pero si nos situamos en el paradigma de las personas, esto cambia completamente, ¿no? No solo porque la organización pasa a ser un ente vivo, pasa a enmarcarse dentro de la metáfora viviente, sino que además también tú lo que le das a la persona es otro estatus, otra condición, ¿no? Y María, Paco o quien sea, deja de ser un engranaje para convertirse en un humano, en una persona, y esto cambia completamente el foco y, como digo, ¿no? La respuesta al acontecimiento. Sí, es que yo creo que simplemente desde el punto de vista de los intereses del empresario, es decir, el interés económico y el incremento de la productividad, etcétera, es que le interesa que haya buen ambiente laboral y como consecuencia que se trate como a seres humanos a sus empleados. Es decir, ya puramente desde el punto de vista del incremento potencial de la productividad, no desde el punto de vista moral, ¿no? Que también, por supuesto. Lo que me da miedo en realidad es que, por un lado, seguramente el resto de la plantilla reaccionó de manera fría por imposición, por miedo a, hostia, es que como deja de currar me despiden y necesito el sueldo. Pero es que, por otro lado, también, hasta cierto punto, seguro que hubo frialdad porque, bueno, ni la conocían, apenas, a lo mejor no sabían ni cómo se llamaban, y este tipo de dinámicas que se generan en estos ambientes, ¿no? Además, mencionabas tú, ¿no? Son partes de un engranaje, de usar y tirar, etcétera. Yo, ronda la idea por ahí, ¿no? De que, bueno, no, pero en grandes superficies, en grandes empresas, ya les sale a cuenta, ¿no? Este tipo de tratos con respecto de los empleados, porque, bueno, los despides, contratas otro y los incrementos, o sea, los beneficios son evidentes, ¿no? Les funciona. Yo pienso que a medio y largo plazo afecta a la marca igual. Estamos hartos de escuchar, por ejemplo, que Amazon trata a sus empleados como puta mierda. ¿La gente sigue comprando en Amazon? Sí, es verdad. Pero quizás yo no soy representativo, nosotros no lo somos, puede ser, ok. Pero en mi entorno, por lo menos, cada vez escucho más que si tienes una alternativa para comprar cualquier producto a un precio incluso un pelín superior, un poquito, si es mucho más alto vas a comprar en Amazon. Pero si es un poco más alto, compras en otro sitio. Que a lo mejor es otra empresa de mierda, ¿vale? Pero Amazon ya tiene que arrastrar este tipo de fama de tratar a sus empleados como la puta mierda, y esto afecta al final. Entonces, dar un trato digno a los empleados no únicamente responde digamos, derechos humanos y dignidad básica, sino también al interés del empresario. Y por último, quería hacer mención a una propuesta que se ha hecho en esta campaña por parte de Sumar, los 20.000 pavos para jóvenes a partir de los 18, que lo cobrarán a los 23 años, y bueno, que es de carácter universal, y creo que esto también es bastante importante porque ha encendido un poco la polémica. Claro, es conflictivo, ¿no? El hecho de que sea universal y se lo dé a los niños pijos también. Si bien yo creo que en este caso tampoco me lo he cuestionado muchísimo, ¿no? De una manera muy profunda, pero yo creo que no me parece necesariamente negativo en este caso, porque por un lado normaliza este tipo digamos, de aportaciones por parte del Estado. 20.000 euros no va a marcar la diferencia, no va a garantizar que un chaval de clase obrera tenga las mismas posibilidades efectivas que uno del barrio de Salamanca, pero sí que puede ayudar a que se pague la matrícula de la universidad. Hay becas para ello, perfecto, pues se suman las becas para que se compre un coche o se saque el carnet o pague la fianza del alquiler o lo que quiera, ¿no? O se va de vacaciones, da lo mismo. Si al final es el hecho de que tenga dinero y que tenga cierta garantía de que dispone de ese dinero. Al final es más que nada esto, este pensamiento. Y que sea universal, pues bueno, me parece positivo por esto. Por un lado, por normalizarlo. Además, comparte características igual que los servicios que oferta el Estado de educación y de sanidad, que también son universales. Y por otro lado, es que también ayuda a que se legitime en estos sectores, digamos, que a priori están en contra de las ayudas con carácter universal por parte del Estado, serían los liberales, etcétera. Es difícil de defender en determinadas situaciones, es verdad, sobre todo pues en los casos muy minoritarios de familias multimillonarias o de millonarios, pero es que suponen un porcentaje ínfimo. Entonces, creo que se gana más de lo que se pierde. Luego, el hecho de que lo cobren a los 23 años, que son muy jóvenes,
porque lo solicitan a partir de los 18, lo cobrarían a partir de los 23. Bueno, pero yo creo que ya tienen que tener suficiente coco para saber responsabilizarse de esa cantidad. Por lo tanto, me parece bien. Me parece muy interesante la propuesta, también muy influenciada por Piketty. Tiene este carácter republicano, ¿no?, de la universalidad. Todo el mundo, independientemente de su condición económica, tendrá acceso a estos 20.000 euros. Y lo que me llama la atención es cómo Yolanda Díaz intenta vender esta propuesta desde el punto de vista del emprendimiento. O sea, entiendo el relato que construye para intentar hacerla atractiva, ¿no? Porque si tú vienes con lo que estamos diciendo nosotros, puede ser que Pelayo, que vive en el barrio de Salamanca, diga, ¿a mí qué, no? Pero no solo él, sino que quizás Carlas, que vive en las Corts, tampoco se siente interpelado. Yo en eso, insisto, me llama la atención, no estoy en contra, pero a mi entender, el hecho de ofrecer 20.000 euros a las personas a partir de 18, que luego lo cobrarán con 23 años, tiene implicaciones relacionadas con lo que tú comentas, ¿no? Más allá de que quieran montar una peluquería, como dice Yolanda Díaz y demás, lo que da es margen de maniobra para poder decidir. Y a propósito de ese margen de maniobra, pues puede contribuir a que personas jóvenes digan que no a trabajos como el que estamos analizando hoy, ¿no? Sí. A trabajos como los call center, donde suceden estas dinámicas que estamos visibilizando, y quizás, y esto es lo más importante, sea el primer paso para llegar a una renta universal, que entonces allí sí que nos situaríamos en un contexto, una renta universal pensada desde un punto de vista republicano, no desde un punto de vista liberal, como plantea Charles Murray, ¿no?, que es un autor estadounidense. Una renta universal desde un punto de vista republicano que permita desmercantilizar el trabajo y permita ofrecer márgenes de maniobra para la ciudadanía, ¿no?, y que a partir de aquí pues pueda decidir qué hacer, ¿no? Si decir que sí o decir que no, y si dice que sí, poner condiciones sobre la mesa, algo que ahora no pasa, y también, por supuesto, poder emprender, ¿no?, como nos decía Yolanda, ¿no?, con esta renta universal, porque entre otras cosas, pues la renta universal te da crédito y también te da seguridad, ¿no?, porque la recibes mensualmente. Claro, es que como estamos tan acostumbrados a que sea el mercado laboral el que te garantice unos derechos, de facto, ¿no? Digamos que la definición de ciudadano se ve determinada por tu acceso al mercado laboral. Es así, ¿no? Entonces, este tipo de propuestas como que parece que va en detrimento de esta lógica, y de hecho es así, porque te garantizaría cierto margen de maniobra y parece como algo demasiado disruptor y tal, pero es una puta mierda. O sea, en realidad no marca la diferencia que a un chaval de clase obrera y a Cayetano le paguen 20.000 pavos. Cayetano va a seguir, o sea, no van a estar a la misma altura, para nada. Por tanto, no va a la raíz del problema. ¿Eso quiere decir que es inútil y totalmente estúpida la propuesta? Yo pienso que no, creo que es un buen paso en una buena dirección. Es verdad que quizás eso de venderla desde el punto de vista del emprendimiento no va dirigido precisamente a los jóvenes, sino más a los puretas, ¿no? Para quizás legitimar un poco la propuesta. Me parece muy bien también como dicen que quieren, digamos, pagarla, ¿no?, a través de una creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Si luego da los números o no, ya veremos, porque los multimillonarios y los ricos siempre tienen al final asesores que les garantizan poder esquivar un poco pues el hecho de pagar impuestos, ¿no?, o reducir los mismos. Pero me parece bien. En cualquier caso, que responde a esta necesidad de garantizar cierto margen de maniobra para rechazar determinadas ofertas de mierda. No es para nada la panacea, pero bueno, y con respecto al carácter universal y republicano, totalmente de acuerdo. Es positivo que se normalicen este tipo de propuestas, que sí, Cayetano la cobrará si la pide, pero lo importante es que también la va a cobrar Luis, la va a cobrar Marcos o Manuel, que creo que son nombres más obreros, ¿no? Y que luego habrá gente que se llame así también tenga mucha pasta, ojo. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Dejamos aquí el podcast, no sin antes recordar que aquellas personas que quieran seguirnos pues lo pueden hacer en nuestras redes sociales, aquellas personas que quieran leernos lo podrán hacer en nuestros blogs personales, y sin más dejamos aquí el podcast
nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien. Que vagi molt bé.